Arrancamos. Bueno. Ahora va en serio ya. Ahora vamos en serio. Este es un podcast piloto que lo hemos llamado Cuando todo era diferente. Bueno, vamos a empezar. Los participantes. Yo soy el presentador. Mi nombre es Germán Maimo, por el que no me conoce. Nací el 2 de enero de 1983. Nací en Buenos Aires. Tenemos como invitado, vamos por orden de mayor a menor de edad. Primero tenemos a Mario Antonio Maimo Ferrari, nació el 14 de enero del 45 en Buenos Aires, actualmente tiene 81 años y es mi padre. Vamos después por Sonia Estela Asali, que nació el 1 de julio de 1950 de la ciudad de Mar del Plata, actualmente tiene 76 años y es mi señora madre. Y después tenemos a Ángela Minerva Acosta Gómez, nacida el 1 de marzo del 57, nacida en Madrid. Y tiene actualmente 69 años y es mi queridísima suegra. Los tenemos Gracias. A todos aquí en la mesa presentes. Hola. Hoy en principio la idea es hablar y viajar un poco en el tiempo. Vamos a viajar entre 60 y 80 años atrás. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar de problemas, que ya hemos estado hablando antes del podcast. Me voy a poner las gafas porque no veo mucho. Vamos a hablar un poco de cómo era vivir cuando no existían móviles, internet, redes sociales ni GPS. Cómo se conocía la gente, cómo eran las familias, cómo soñaban cuando, qué soñaban ustedes cuando tenían nuestras edades. Bueno, tenían nuestras edades, pero no sé, nuestra no, porque mi edad no la tengo ahora mismo. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender hoy de esas personas, ¿no? De lo que se pensaba en ese momento? Entonces, vamos a empezar quizás con Mario. ¿De dónde empezó todo? Vamos a decir que Mario nació en el año 45. Entonces, un poco vamos a empezar preguntándole a Mario cómo era el barrio, qué recuerda de su casa, cómo era Argentina justo después de la guerra, porque estamos hablando que en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial. Y después, como última pregunta, ¿qué hacían sus padres? O sea, ¿a qué se dedicaban sus padres? Bueno, estamos hablando de muchos años atrás. En el año 45 sí que nací, y nací en un barrio que viví en esa casa hasta los 50 años, 40 años he vivido siempre en esa misma casa. Ahí me crié, después nos casamos con Sonia, y hasta que después hemos vendido la casa y por circunstancias ¿Cómo era el acá. barrio? O sea, el barrio en general, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas del barrio? El barrio, bueno, era un barrio de clase media para abajo. Teníamos un ferrocarril enfrente, después fue progresando, se hizo un puente, la calle Córdoba. Estábamos ahí a 15 minutos o 20 del centro. Y bueno, lo pasábamos muy bien. De chicos siempre salíamos, paseábamos por el barrio. Era un barrio tranquilo en su momento. Bueno, era toda la ciudad tranquila. No ¿Y había... de la casa, qué recordás particularmente de la casa, que tenía algo distinto? La casa era de mis abuelos, era una casa antigua, la que llamábamos en Buenos Aires la Casa Chorizo. Es una casa que tiene todas las habitaciones a lo largo, con 2 patios, y todas las habitaciones daban al patio, con la cocina en el fondo. Era una casa que después, con los años, que falleció mi abuela, la compré, pude comprarla yo a la familia y edifiqué para casarnos con Sonia. La he modificado toda, la hice mucho más moderna, y ahí nacieron el que se está hablando, Germán, nació Cristian y Leandro. Estuvimos todos ahí en familia, ellos crecieron, estudiaron, y después que nos mudamos, que vendimos la casa por una circunstancia, hemos alquilado un departamento cerca de ahí, y después fuimos viniendo todos para España. Bueno, pero vamos más para atrás, eso ya viene más adelante después. ¿Qué hacían tus padres cuando eras joven? O sea, estamos hablando más o menos, entiendo yo que en el año 45 naciste, evidentemente. Bueno, Cuando eras chico, ¿qué hacían tus padres? ¿Qué se dedicaban tus padres? mi Estamos hablando madre fue siempre ama de casa, nunca trabajó, pero mi padre era industrial,
Él trabajaba, yo me acuerdo que se iba siempre de mañana, volvía de noche. Tenía toda una fábrica de productos industriales, trabajaba para empresas químicas, después trabajó para aeronáutica, para todos productos de aviación, después bueno, fue creciendo, tuvo una fábrica, después tuvo otro taller más, eh, hasta que falleció muy joven. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 15, 17 años, eh, ya lo acompañaba un poco, hemos salido y todo eso, y yo estaba saliendo con él y en una fábrica tuvo un problema de, de descompensación, un ataque de cerebro, y de ahí se arruinó todo porque ya después no se pudo recuperar más y hasta que falleció, que yo tenía 18 años. Él murió bastante joven, a los 52 años. Quedamos solo con mi mamá y bueno, gracias a Dios que nos dejó un pasar, que mi madre no necesitó trabajar y pudimos mantenernos hasta que estuvimos grandes, todo con mi hermana, que tenía una hermana mayor que yo, La tía Alcira. la tía Alcira. Y, Ya la y, pondremos en un directo más adelante. Vamos a pasar con Sonia ahora, porque si no se nos hacen los bloques largos. Sonia, vamos por orden de edad, Minerva, no te me pongas celosa, no queremos problemas con la suegra, pero hemos dicho que vamos por orden de edad, así que Sí, ahora le sí, toca a Sonia. venga. Sonia, naciste en Mar del Plata, ¿qué recordás de la ciudad? ¿Qué sensación te da esa ciudad? Pero volvemos nos retrotraemos cuando éramos pequeños, no ahora, no la actualidad. Sí, sí, no, bueno, era una ciudad muy pequeña, se conocían todos. Eh, Mi padre era fotógrafo en las playas de Mar del Plata. Entonces, él lo que hacía era captar gente y ofrecerles sacar fotos porque en ese entonces no había cámaras ni móviles, nadie tenía cámara. Entonces él sacaba las fotos y después iba a los hoteles y las entregaba. Ese era el trabajo de él. Había muchos fotógrafos. Y claro, era divertido porque yo iba caminando por sola a los 6 años, me tomaba un bus o una guagua y me iba al centro sola, iba al cine y él después me iba a buscar y todos sabían que yo era la hija de él, Del fotógrafo. del fotógrafo Asali, porque así lo conocían. Y entonces era muy lindo porque todo el mundo, entre todos se conocían. Y ¿Qué olor recordás de la infancia? la playa, sobre todo la playa, porque me crié, íbamos a pasar el día con mi mamá y mi hermano a la playa porque mi padre trabajaba ahí. Entonces mi mamá llevaba la comida, comíamos ahí y de bebé, desde que nací, me pasaba todo el día en la playa, así que el olor a mar es lo que más recuerdo. ¿Y los veranos? ¿Cómo eran los veranos esta era una ciudad costera? Claro. Me imagino que era todo el año verano, ¿o no? No, en invierno hace mucho frío. Ah. En Mar del Plata en invierno hace mucho frío. Y eran los meses de verano, enero, febrero y marzo. Y después, bueno, a recogerse con el frío, a pasar frío. Se jugaba mucho en la calle, entiendo, entonces. Sí, sí, se jugaba mucho y me acuerdo, en aquellos años había lo que llamaban escarcha, que era el hielo en la calle, se formaba hielo y lo íbamos pisando y se iba quebrando, entonces jugábamos con eso, de tanto frío que patinó? hacía. Se patinaba, me imagino. Sí, sí, claro. Minerva, vos naciste en Madrid. ¿Cómo era el Madrid de los años 50? Uy, pues la verdad es que me acuerdo muy poco en los años 50, más bien te podría hablar de los años 60. Bueno, ¿qué recuerdas de los 60 entonces? Vamos a Pues- corregir la pregunta. Pues la verdad es que en la zona de donde yo vivía era una zona de obreros y casi no había vehículos. O sea, que Eso se te iba a podía- preguntar, no había coche casi, No, ¿no? prácticamente. No, en el barrio realmente No había. había muy poquitos coches. A pesar de que había un taller cerca de reparación de coches. Pero Tendría poco trabajo, pobre hombre. sí, de hecho dio la casualidad, pero bueno, eso es más adelante, que cuando vine aquí me la encontré.
Ah, mira, Fíjate. la vuelta de la vida. Sí. ¿Cómo era el colegio? A la escuela que ibas, ¿cómo era? Pues en mira, fui a varios tipos de escuelas. Estuve en el Instituto Lope de Vega, que eso era una zona bastante buena. De hecho, se entraba en ese instituto con recomendación. Vamos. Lo que ocurre es que solamente estuve ahí, digamos que la primaria, la referencia de lo que hoy es en día, la primaria, los primeros estudios. Porque después ya de ahí, como mi hermana estaba en otro instituto, que era Nuestra Señora de la Almudena, pues mi madre me sacó de ahí, hice el examen de ingreso y ya ahí estudié lo que es desde primero de bachiller hasta cuarto de bachiller y reválida, que se termina con unos 14 años siempre y cuando no repita, que yo repetía. Ahora vamos a hacer una pregunta para todos. ¿Cuál es el primer recuerdo de vuestras vidas? Sonia, si quieres empezar vos por la punta. Uy, qué difícil. Lo que se te venga a la mente, el primer recuerdo que tengas de tu vida. El primer recuerdo pero así generalizando, que tuve una infancia muy feliz. Mario. Sí, recuerdo todo, como dice Sonia, que pues, pasamos toda la niñez bien, sin ningún problema, siempre en familia. Después pude lograr de tener la familia de usted que tengo actualmente y seguir unidos todos, ¿no? Minerva, Ese es el ¿tu primer recuerdo? mejor. Bueno, pues mi primer recuerdo es en la primera vivienda que tuve, bueno, que tuvieron mis padres, Ajá. porque vivían con una tía, y tenía una terraza muy grande y ahí me pasaba todo el tiempo jugando. Bien, pues mira, lindo recuerdo de juego. Sí. Vamos a hablar un poco de la familia, pero esto en general para todos. Bueno, arrancamos de vuelta, vamos a arrancar por Minerva. ¿Cuántos hermanos eran, Minerva? Pues conmigo éramos 5. Eran 2 varones y 3 hembras. Mario. Nosotros éramos dos, mi tía y mi hermana y yo. Lo que teníamos una familia muy grande, con muchos tíos, muchos sobreprimos y tíos, ¿no? Ajá. Que nos reuníamos, que éramos un montón, pero la familia nuestra componíamos en 4 personas. Sonia, ¿cuántos hermanos eran? Un hermano, tengo un solo hermano, mamá y papá. ¿Dormían solos o compartían habitación cuando eran chicos? Yo dormía en mi habitación. Solos, o sea, cada uno Sola, solo sí, en su sí, habitación. sí. ¿Quién mandaba en la casa, por ejemplo, de los dos? De los dos, entre mi hermano y yo. Sí. eh, O sea, ¿quién era el más mandón, por decirlo? Yo. Puedes mojarte. Que no. Mario, ¿quién mandaba más Yo en la casa? porque era la mayor. No, eran partes iguales, qué sé yo, discutíamos o nos peleábamos, pero siempre teníamos razón uno u otro, así que no éramos uno más que otro. ¿Y Minerva, más o menos? Pues mi hermana Pepa. No sé por qué la tenía en la mente a Pepa, pero bueno. Sí, Eso vendrá porque, para más adelante. en fin, episodio de Pepa. éramos las dos principales. Los otros hermanos eran demasiado mayores, entonces con ellos... ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando hacía una trastada en tu familia? O sea, entre los hermanos hacían una trastada y ¿qué pasaba? Era Pepa. ¿La culpa de Pepa? ¿O Pepa echaba la bronca a los demás? Pepa echaba la bronca a los demás. ¿Y existían los castigos? ¿Castigaban? Sí, pero muy poco. La verdad es que no me puedo quejar al respecto porque mis padres castigaron muy poco, muy poco. Bueno, en una familia con tan pocos integrantes como la de Mario y Sonia, que eran dos nada más, no hay muchas preguntas para los hermanos, pero ¿quién era el más travieso de los dos, por ejemplo? Entre Alcira y Mario y entre Sonia y José Luis, por ejemplo. En el caso mío, porque en el caso de Alcira, mi hermana, era más tranquila. En el caso mío era el que tenía más problemas de jugar o de salir o de pelearme. Después éramos, no sé, y mi mamá era más comprensiva, mi papá era el que ponía más orden, el que siempre. ¿Y Sonia, vos? Bueno, la verdad que no recuerdo. No Creo, recuerdo. no. Creo que era por partes iguales. Bueno, puede ser, ¿no? También, ¿no? Ahora vamos a hacer un trabajo de mente. Vamos a viajar a cuando cada uno de ustedes tenía 14 años
Entonces aquí empieza lo bueno. Vamos a viajar exactamente, Mario, a 1959, que ahí tenías 14 años exactamente. Sonia, vamos a viajar con vos a 1964 y Minerva viajamos al 71. Ahí cada uno de ustedes tenía 14 años exactamente. Cuéntenme más o menos si quieren. Yo tiro todas las preguntas y vamos hablando entre todos. ¿Qué hacían un sábado, por ejemplo? Con 14 años, ¿qué se hacía un sábado normalmente? ¿Cuál era vuestro sueño? A los 14 años, ¿qué soñaban? ¿Qué música escuchaban? ¿Y qué música y dónde la escuchaban? Porque también eso cambió. Hoy en día la escuchamos en un teléfono, la escuchamos en una Alexa o algo de esto, pero en ese momento, ¿dónde la escuchaban? Pues yo la escuchaba en la radio Ajá. y normalmente el sábado o el domingo pues nos íbamos al cine, uno de los 2 días. Eh, no, Vamos, no que uno u otro, solíamos, pero sí. sí. Porque entiendo que no había televisión en casa. No, bueno, sí, ya en aquella época en mi Bueno, casa, 71, claro, sí. sí, en mi casa ya había un televisor en blanco y negro, muy ancho, muy grande, Bueno, para pero aquella había, época. que es lo Sí. importante. Y había solamente 2 emisoras, la 1 y la 2, que la 2 empezaba a funcionar a partir de las 6 de la tarde, más o menos. Sonia, ¿qué hacías un sábado por la noche? O bueno, por la tarde, quizás no, cuando salían de la escuela, porque 14 años Sí, tampoco... bueno, en esa época, a los 14 años, se usaba mucho ir de asalto, Ah, que era, contame qué es eso. que era reunirse en alguna casa, chicas y chicos. Alguien llevaba bebida, otro llevaba cosas para comer, para ir a bailar Ajá. en los asaltos, pero en la casa de alguien. Y normalmente en esos días yo me la pasaba llorando porque nadie me sacaba a bailar. Entonces me iba a un rincón a llorar. Iba a sufrir, ¿no? Iba contenta, pero iba a sufrir porque nadie me sacaba a bailar. Y bueno, y en esa época también tuve un cambio muy grande porque falleció mi papá. Y tuvimos que irnos a vivir a Buenos Aires y dejar Mar del Plata, que fue un shock, ¿no? Justamente a esa edad, a los 14 años, y me fui a vivir a Buenos Aires. Y ya se terminaron las reuniones porque no conocía a nadie, hasta que pasaron muchos años y hice nuevas amistades, pero ahí se cortó todo. O sea, migraste a los 14 Sí, años. sí, ¿te sí, parece? me fui a vivir a Buenos Aires. Lamentablemente dejé Mar del Plata. ¿Y cuál era tu sueño en ese momento? ¿O qué soñabas en ese momento? Bueno, soñaba con estudiar locución, siempre me gustó. Intenté dar el examen, pero no lo aprobé. Y tratar de ser alguien en la vida, o sea, progresar, ¿no? Estudiando. Me recibí de maestra muy joven, a los 16 años era maestra. Y bueno, intentando estudiar y trabajar, siempre trabajando, eso sí, nunca dejé de trabajar. ¿Y Mario en el 59 qué se hacía un sábado? ¿Qué hacía un chico de 14 años un sábado? Y el sábado, a mí nunca me gustó bailar, así que nunca fuimos a bailes, sino que salíamos. Si era de día, salíamos con familia, nos gustaba ir afuera, pasear todo eso. Y de noche, me acuerdo que salíamos al cine o a cenar a la noche con la familia, o con unos amigos nos encontrábamos. Era nuestras salidas así habituales. Después ¿Y te acordás que era alguna locura que era hacer a los 14 años? ¿O a esa edad más o menos? ¿Qué cosa era hacer que uno diga esto es una locura? Si hago esto es... Locuras mías, me gustaba la mecánica, los coches. Yo a los 14 años ya prácticamente empezaba a manejar, le sacaba el coche a mi papá y papá andaba por el barrio dando vuelta a la manzana. Después con los amigos que teníamos de estudiar, del colegio, que nos encontrábamos. Y Por ejemplo, hacíamos- ahora esta parte me hace pie. Había pandillas entonces, o sea, podemos participar todos si quieres, pero nos preguntaba, había como un grupo de amigos, o había una pandilla que se reunían, por ejemplo, ¿dónde quedaban? Sonia antes decía de los asaltos, ¿no? O sea, que iban a la casa de algún vecino o de algún amigo del colegio, entiendo. ¿No? Más o menos. Sí, sí, sí. Por eso eran pandillas Viviendo en Mar del Plata, sí, porque yo los conocía de toda la vida. Y era la tranquilidad que sabían dónde estaba, era como la continuidad de mi casa. Pero ya después, una vez que llegué a Buenos Aires, eso se terminó. Se cortó. Claro.
Minerva, Sí, la por Madrid, ¿cómo pandilla. estaba la cosa? La pandilla que teníamos era de cuando vinieron mis primos de Italia, ya con unos 16 años, 17, y entonces nos reuníamos en la zona céntrica de Madrid, como pueda ser Callao, los jardines de Sabatini y todo eso, con guitarras. Y si hacía mucho frío y lluvia, pues nos reuníamos en algún mesón. Reuníamos Un el dinero, interior, sepa. sí, reuníamos el dinero que teníamos entre todos y tomábamos pues una jarra de vino y una tortilla para pasar allí el resto Ahora del entiendo día. dónde viene tu perfecto italiano, de cuando estuvimos en Italia. Vamos a hablar un poco de trabajo, porque todos hemos tenido nuestro primer trabajo, nuestro primer sueldo, cuántas horas trabajaban y qué compraste con con vuestro primer sueldo. Sonia, si me querés comentar, da igual la edad, ya esto no hablamos de edad, sino que hablamos, Bueno, sí, si te no, acordás. mi primer trabajo creo que fue a los 17 años en una empresa de promociones. Era una empresa donde tomaban promotoras para dar a probar distintos productos y en ese entonces recién se hacía conocer el puré instantáneo. Ah, mira. Entonces mi trabajo era ir a los distintos supermercados, me ponían un stand y con una mini cocinita y ahí preparaba el puré instantáneo porque la gente no podía creer Que de un polvo se salía el hiciera puré. puré, claro. Entonces lo daba a probar, bueno, y tenía que ir con un uniforme, bien maquillada, bien peinadita, que yo. ¿Qué me compré? Con tu primer La verdad sueldo. que no me acuerdo, pero seguramente algo de ropa. Seguramente. Mario, tu primer sueldo, que te acuerdes, y cuántas horas trabajabas más o menos. Bueno, al comienzo empecé a trabajar, eh, falleció mi padre, tuvimos que, con ayuda de parientes, estuve trabajando, solucionando todos los problemas de que había dejado de fábrica y todo eso. Y recién a los 20 años empecé a trabajar en una empresa, que estuve un montón de años trabajando, pero no me acuerdo el primer sueldo que hice, porque no, sé Bueno, que pero era por cobré si y uno se eso. hizo algún capricho como Sonia. Minerva, por ejemplo, en tu caso. Pues fue cuidar a los hijos de la amiga de mi hermana, que me quedaba los fines de semana, mientras que ellos disfrutaban del fin de semana. O sea, iba con ellos, ya les terminaba de dar la cena mientras que el matrimonio este se terminaba de arreglar. Y yo me quedaba con ellos cuidándolos por la noche. Me daban la cena a mí y el desayuno. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo, Minerva? Pues la verdad es que como era solamente los fines de semana, Fue poquito. Bueno, ir al poco cine era. quizás. Sí, era para eso, para ir al cine o cualquier otra chuchería que se me antojara. Bueno, pero tenías tu trabajo. Ahora vamos a hacer un bloque que se llama Cuando llegaron los grandes cambios. Vamos a preguntarle a Mario. Mario, vos viste aparecer la televisión, el hombre en la luna, los ordenadores, internet, los teléfonos móviles y ahora la inteligencia artificial. Todo. Todo. ¿Cuál fue el cambio que crees o la acción que más te haya impresionado de todo esto que te nombré, por ejemplo, o alguna otra que se te ocurra? Me llamó la atención, la primera fue la televisión, de poder ver una figura o tener un espectáculo en casa. Después, los adelantos técnicos que fueron apareciendo, la parte del hombre de la luna también, que me llamó la atención, que cómo podía ser que podrían volar las personas y llegar a tanta distancia. Y actualmente me sigo sorprendiendo con los aparatos y cosas que aparecen y que siguen avanzando, ¿no? Con la inteligencia artificial. Sonia, el invento que cambió tu vida, por ejemplo, que se te ocurra. Algo que digas, cambió la vida mía, entiendo que internet o el móvil, porque te conozco, pero estaría bien que se lo comente a la gente. Siempre me llamó la atención el móvil cuando recién empezaron, que eran unas tabletas enormes que parecían ladrillos. Y me acuerdo que una vez alguien venía a casa y me llamaron al fijo diciéndome, estoy en la calle en tal lado y a mí me parecía como que estaba en la luna, una cosa mágica que me estén llamando de un lado para avisarme que venían.
Eso y todo lo que sea progreso de móviles y comunicación me parece fantástico. Las videollamadas, hoy día poder hablar con todo el mundo de tú a tú en un instante, eso es una maravilla. Minerva, ¿cuál fue algo de lo que existe hoy en día que nunca hubiese imaginado que existiera? Que iba a existir, por ejemplo. A mí me llamó muchísimo la atención cuando el hombre pisó la luna. Era yo muy joven, no tenía, aproximadamente tendría unos 13 años, no sé exactamente. Y la verdad es que me llamó mucho la atención cómo podía viajar una persona a tal distancia. Y bueno, después de eso, los móviles, porque la verdad es que en mi tiempo, en mi juventud, pues eran las cabinas de teléfono y con fichas. Después de las fichas, sí, ya pasaron a las monedas. Que en Argentina se llamaban los cospeles, la ficha. Ah, y la verdad es que en hoy día estamos pegados al teléfono continuamente y la verdad es que muchas veces prefiero no tanto teléfono, más una Más cabina. presencial. Sí, una cabina de llamar así de tarde en tarde o dar, pues eso, como cuando llegué aquí, que cuando llegué a Tenerife no teníamos el teléfono y teníamos una cabina debajo de casa. Y entonces me comunicaba llamando durante un tiempo a la familia por cabina hasta que ya decidimos adquirir una vivienda y entonces pedimos la línea de teléfono. Cosas que los jóvenes de hoy no nos creerían, bueno, no les creerían a ustedes que antes se hacían y que hoy no lo vemos normal. Por ejemplo, Mario, si se te ocurre comentarme una o dos, o entre todos, vamos a hacerlo entre todos. Por ejemplo, jugar todo el día en la calle. Hoy en día es una locura jugar todo el día en la calle. Que solo había, como decía Minero, un teléfono en el barrio, ¿no? Que casi no había teléfono. O que esperábamos semanas para revelar las fotos. Todo esto son cosas que creo que todos hemos vivido, me incluyo yo en parte de esto, y que hoy en día se lo contás a una persona joven, a uno nacido en el año 2000 y todo esto no te lo cree. ¿Qué otras cosas se les ocurre que antes sí se hacía y que hoy en día no Los nos creería? cassettes. Los vendedores ambulantes que pasaban por la casa, los vendedores, el lechero, El afilador. el panadero, todo te lo vendían casa por casa, ¿no? A los gritos, anunciándose. La miel, yo me acuerdo que lo que más anunciaban era la miel de Alcarria y el queso de la Alcarria. Bueno, lo de jugar en la calle también hoy en día Jugar es en la imposible. Sí, calle. A la pelota, efectivamente. ¿no? Sí. Coche, gritábamos Sí. nosotros. Sí, en las casas con las calles que se inundaban, que veías cómo la calle se convertía en un lago y eso. Así, en donde estábamos nosotros, que tenía la casa, en su época se inundaba, había un arroyo que estaba mal conectado y cuando llovía mucho se inundaba. Entonces para ustedes, nuestros hijos, era una diversión. A nosotros era una preocupación porque si podía llegar a entrar adentro de la casa o mojarse algo. A mí justamente un coche se me estropeó porque quedó en la calle, me olvidé de sacarlo y se tapó con agua. Y ustedes felices mirando por la ventana cómo la gente pasaba nadando. Había gente que pasaba nadando y ustedes desde la ventana saludando a todos los vecinos. Era Bueno, hoy en día estaríamos grabándolo y poniendo todo en redes sociales. Claro, ¿no? hoy día lo Sí. contás y no te lo creen, ¿viste? Que pasaste esas cosas. Vamos a hacer unas preguntas rápidas. Voy a preguntar a Minerva. Dime una comida, La ensaladilla rusa. un olor, Las flores. Mario, un lugar, Lugar hermoso. un amigo, Muchos uno. Tenés que nombrarme tenés. uno. Sí, amigos, es lo mejor de poder compartir con ellos. Sonia, una canción, Una canción, Yesterday, un sueño. viajar. Cuando tenías 20 años, ¿cómo imaginabas en el 2026? Sonia, por ejemplo.
Bueno, imaginabas el 2026 porque quizás estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? claro, Realmente. no, lo que pasa es que no me iba tan lejos. Disfrutaba el momento y en ese momento estaba de novio con Mario y bueno, lo que más cercano tenía era la idea de casarme y formar una familia. Pero yo creo que a esa edad nunca hubiera pensado en tan adelante, ¿no? Minerva, ¿qué opina? Pues la verdad es que estaba ennoviada con Joaquín y bueno, hacíamos planes para casarnos. ¿Y cómo te imaginabas el 2026, por ejemplo? Si Pues los la coches verdad, volaban, por ejemplo, ¿no? no, la verdad es que no me imaginaba cómo estaban. No veía transcurrir el tiempo tan rápido. Y la verdad es que era en plan muy cotidiano, muy cotidiano. Y claro, la verdad es que no se me ocurre pensar los adelantos que hay en hoy día. Y Mario, ¿vos pensás que vivimos mejor, por ejemplo, ahora? No, yo no pensaba, no me imaginaba poder llegar a ver todo lo que estoy viendo actualmente Ajá. en esa época. Pensaba en cosas mucho más simples de las que estoy viendo, ¿no? No pensaba cosas tanto de adelantos y de tecnología que hay actualmente. Y ahora a todos, con tanta adelanto, pues más o menos la conclusión es que hay mucho adelanto con respecto a cuando eran jóvenes. ¿Creen que somos más felices ahora o no? La felicidad es diferente, se toma de otra forma. Las edades también Claro. son diferentes y entonces nos divertimos de otra forma. Sí, lo que pasa es que somos felices porque valoramos El de otra momento, forma la sí, felicidad, sí. que cuando éramos jóvenes no la valorábamos de esa manera. No Efectivamente. era ni mejor ni peor, es distinto. Diferente. Ya No, cuando- yo creo que es diferente. Que actualmente es más comodidad, pero no más felicidad que la que teníamos antes. Sí, yo creo que disfrutábamos más la vida antes que no ahora. Pero tenemos más comodidad actualmente. Sí. Y bueno, ya creo que para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo, pero para ir cerrando, si dentro de 50 años vuestros nietos escucharan este podcast, ¿qué consejo les gustaría darle? Sonia, por ejemplo, Mario. que disfruten mucho el momento, que la vida es muy bonita, que van a pasar distintas etapas y que cuando están muy mal van a salir totalmente porque cuando uno está muy mal siempre hay una posibilidad de salir flotando, ¿no? De salvarse. Mario, Y que los consejos, nietos son los mismos, así que... y yo, consejos puedo dar de que, qué sé yo, que traten de disfrutarlo y seguir adelante y tratar de ir progresando como lo están haciendo ustedes, ¿no? Que puedan disfrutarlo con adelantos y estando en buena situación, nada más. Minerva, ¿qué recuerdo quieres dejar a tus ¿A quién? hipotéticos nietos? Bueno, si A algún Yoshi. día tengo alguno, pues Bueno, o a la gente que escuche este podcast, que quizás sí, tenga nietos, por también, ejemplo. bueno, eso sí, para esa gente que tiene nietos y demás, pues les aconsejaría que, en primer lugar, que fueran felices y que disfrutasen el momento, que solamente se vive ese momento. Bueno, yo creo que con esto vamos cerrando ya. Quiero darles las gracias a todos, gente como ustedes han construido el mundo en el que hoy vivimos. Gracias por abrirnos las puertas a vuestros recuerdos, porque al final la memoria es el patrimonio que una familia puede dejar. Gracias a todos por haber venido Gracias por habernos Gracias a invitado. vosotros. y por hacer esta prueba de Esperemos que ande podcast. todo ese equipo, todo, que den muchos resultados en adelante. Un saludo, nos vemos pronto. ¿Cuánto tiempo